Dice el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 27, versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez en la historia de su vida usted se ha sentido solo o sola, sin amigos, sin familia, sin iglesia, sin nada? El profeta Isaías escribió en una ocasión y dijo: mejor son dos que uno, pero yo diría mejor son tres, son cinco, son 20 que una sola persona. El mismo creador de los cielos y la tierra, el Señor, cuando terminó toda la creación, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero hubo un momento en la historia, hubo un momento, exactamente un día como hoy, hace 2011 años, que mi Señor, que mi Salvador, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, por un momento se sintió completamente solo y abandonado, al punto que tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si esto es difícil de leerlo, yo creo que es mucho más difícil de entenderlo, porque ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible que el gran yo soy, aquel que en una ocasión le dijo a un grupo de fariseos que creían más en Abraham que en el mismo Señor, el Señor Jesús le dijo: miren, óigame lo que les voy a decir, antes que Abraham fuese, yo soy? Aleluya. Jesús estaba con el Padre, salió del Padre, porque también él dijo en una ocasión: el Padre y yo una sola cosa somos. Y el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice: porque él es la imagen del Dios invisible, aleluya, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de él y para él, aleluya. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten y por él fueron creadas. Aleluya, bendito sea Dios. Todo lo que existe fue creado por medio de él y para él. Amén. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza tuya y la cabeza mía es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Juan dice también: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La gloria de Dios la vemos en la persona de Jesús. ¿Y cómo es posible que aquel que con voz de poder y autoridad manda a los vientos y a las olas que se calmen y se calman? ¿Cómo es posible que aquel que con voz de trueno dice: Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale de la tumba? ¿Cómo es posible que aquel que caminó por encima de las aguas? ¿Cómo es posible que aquel que multiplicó los panes y los peces, el que resucitó tantos muertos, el que le dio vista a los ciegos, a los mudos que hablaban, los cojos saltaban, cómo es posible que se sintiera solo y desamparado? Aquel que con poder y autoridad hablaba de esta manera, en las últimas 6 horas de su vida se sintió completamente solo y desamparado. Cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, se acercó a sus discípulos y los encontró durmiendo. Ayer, la noche del jueves, porque hoy, un día como hoy, iba a ser clavado y crucificado. Y ayer, estando en el huerto de Getsemaní, la noche del jueves, se acercó a los discípulos y les dijo: caramba, pero ustedes no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Después que vinieron los soldados y lo apresaron y lo llevaron delante de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, todos los discípulos
se fueron y lo dejaron completamente solo. Pedro no solo le abandonó, sino que le negó 3 veces. Pero nada de esto le detuvo en cumplir su misión. Y cumplir su misión y propósito iba a costar el sufrimiento más amargo y duro de la historia. Las 6 horas más amargas y crueles que un ser humano pudo soportar, las soportó el Señor. ¿Y sabe por qué? Por lo que dijo Roberto hace unos minutos aquí, porque te amaba. Aleluya. Porque te amaba, te ama, te amó y te amará por siempre. Amén. El amor de Dios es eterno. Amén. El amor de Dios no tiene límites. Gloria a Dios. El amor de Dios lo llena todo. Amén. Lo cubre todo. Aleluya. Lo perdona todo. Gloria Bendito a Dios. y alabado sea el Señor. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Oye, a las 9 de la mañana. A la hora tercera en el calendario judío. Y a la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a la hora novena, a eso de las 3 de la tarde, el Señor clama con dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso dice el versículo 45 que desde la hora sexta, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y desde la hora sexta hasta la novena, o sea, de las 12 hasta las 3 de la tarde, el planeta se detuvo porque el Señor estaba clamando con dolor, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 6 horas colgado en una cruz, 6 horas de dolor, 6 horas de amargura, 6 horas de desesperación, y el Señor clama y grita, pero de una manera diferente, de una manera de dolor, de desesperación, de soledad, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tuvo que haber una separación. Tuvo que haber una separación de 6 horas, porque lo divino, lo santo y lo puro no podía juntarse con el pecado. Y por espacio de 6 horas, Cristo cargó sobre él el pecado tuyo y mío. Y el Padre tuvo que voltear la cara, porque Dios no soporta el pecado, pero ama al pecador. Y Dios tuvo que separarse de su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo cargó el pecado tuyo y el pecado mío sobre una cruz del madero. Aleluya. Y si estamos aquí en esta noche recordando ese evento, fue porque Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. El pecado de toda la humanidad. Mira, dice el profeta Isaías que el rostro de Jesús fue desfigurado. Dice que ni se le conocía. Escupieron al Señor, le arrancaban la barba así de la cara, le partieron los dientes, le partieron la frente, los ojos, su rostro se quedó completamente desfigurado. Y todo eso porque estaba cargando con el peso, con el pecado, con el castigo que tú y yo debíamos cargar. Pero hubo algo interesante, y es que después de todo, el Padre dijo: acepto ese sacrificio. Aleluya. Acepto ese sacrificio. Y si estamos aquí hoy fue porque Cristo pagó nuestra condenación. Dice la palabra en el libro de Romanos: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Mira, una persona que nunca hizo daño, una persona que nunca falló, que nunca pecó, por amor se hizo, cargó el pecado, y el Padre le separó. Pero como Él estaba sufriendo como hombre, como Él estaba sintiendo el dolor como hombre, por eso dijo: Dios mío, pero es que esto es serio, esto duele. Y estaba ahí colgado, sufriendo como hombre. Pero el que no conoció pecado se hizo pecado por ti. Y Romanos capítulo 5 versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.